Resumen de la obra, La hija del capitán Alexandr Pushkin. La obra La hija del capitán inicia con el relato en primera persona de Piotr Andreyevich Grimiov, un joven noble ruso que recuerda su juventud y los acontecimientos que marcaron su vida. Desde las primeras páginas, Pushkin presenta el entorno familiar del protagonista. Su padre, Andrei Petrovich Grimiov, es un oficial retirado, severo, recto y fiel a los valores del honor militar. Su madre, Avdotia Vasilievna, es una mujer piadosa, protectora y profundamente apegada a su hijo único. Piotr crece en una finca rural, rodeado de comodidades modestas y bajo una educación tradicional, donde el deber, la obediencia y la lealtad al zar ocupan un lugar central. Durante su infancia, Piotr recibe una instrucción irregular. Su padre contrata a un preceptor francés, Beaupré, más interesado en el vino y en las diversiones que en la formación académica del muchacho. Bajo esta tutela laxa, Piotr se vuelve indisciplinado, algo ingenuo y poco preparado para la vida adulta. Al descubrir la incompetencia del maestro, el padre lo despide de inmediato, convencido de que la indulgencia solo conduce a la debilidad moral. Cuando Piotr alcanza la edad adecuada, su padre decide enviarlo al servicio militar. El joven espera ser destinado a un regimiento elegante en San Petersburgo, donde imagina una vida llena de bailes, amistades influyentes y honores fáciles. El padre, fiel a su carácter austero, opta por un camino distinto, lo envía a una remota fortaleza en la estepa de Oremburgo, convencido de que la vida dura forjará su carácter y lo apartará de la frivolidad. Antes de partir, le entrega una máxima que marcará toda la novela: conserva tu honor desde joven. Acompañado por su criado Savelich, un siervo anciano, leal y protector hasta el exceso, Piotr inicia el viaje hacia su destino. Savelich representa la voz de la prudencia y la tradición popular rusa, en contraste con la impulsividad juvenil de su amo. Durante el trayecto, Piotr experimenta por primera vez la sensación de libertad lejos de la autoridad paterna, lo que despierta tanto entusiasmo como imprudencia. En una parada del camino, Piotr se deja llevar por la tentación del juego y pierde una suma considerable de dinero en una partida de billar contra un oficial desconocido. Savelich intenta disuadirlo, recordándole las instrucciones del padre, aunque Piotr, dominado por el orgullo, insiste en pagar la deuda. Este episodio revela uno de los rasgos centrales del protagonista, su nobleza instintiva, unida a una falta de madurez que lo lleva a decisiones precipitadas. La travesía continúa y pronto se torna peligrosa. Una violenta tormenta de nieve sorprende a los viajeros en la estepa, dejándolos desorientados y expuestos a una muerte segura. En medio del caos aparece un campesino desconocido, de aspecto rudo y mirada penetrante, que se ofrece a guiarlos hasta un lugar seguro. Gracias a su intervención, Piotr y Savelich logran llegar a una posada, salvando la vida por poco. Agradecido por la ayuda recibida, Piotr entrega al desconocido su abrigo de piel de liebre, un gesto espontáneo que Savelich considera un despilfarro imperdonable. El campesino acepta el regalo con una sonrisa enigmática y se despide, dejando una impresión inquietante en el joven. Este encuentro, aparentemente trivial, se convertirá en uno de los momentos más decisivos de la novela. Piotr llega a su destino militar. Aunque aún ignora la magnitud de los acontecimientos que lo esperan, el lector percibe que el viaje no solo ha sido físico, sino moral. Piotr comienza a abandonar la comodidad de la infancia para adentrarse en un mundo marcado por la violencia, la lealtad y las decisiones irreversibles. Pushkin establece así los temas centrales de la obra: el honor, el destino y la compleja relación entre la nobleza y el pueblo ruso, anticipando el conflicto histórico que dará forma al resto del relato. Piotr Andreyevich Grimiov llega finalmente a la fortaleza de Belgorod, un puesto militar modesto situado en una región apartada del Imperio ruso. Lejos de la imagen que había imaginado del servicio militar, el lugar se presenta como un conjunto sencillo de edificaciones de madera, rodeadas por empalizadas y habitadas por una guarnición reducida. La vida allí transcurre con lentitud, marcada por la rutina, el aislamiento y la constante vigilancia ante posibles disturbios en la frontera. Para Piotr, acostumbrado a soñar con una carrera brillante, el primer contacto con la fortaleza resulta decepcionante, aunque pronto comprenderá que ese entorno será decisivo para su formación personal. El comandante de la fortaleza, Iván Kuzmich Mironov, recibe a Piotr con cordialidad franca y sin ceremonias.
Es un oficial veterano, de carácter sencillo, valiente más por deber que por ambición, y profundamente comprometido con su responsabilidad. Su esposa, Vasilisa Yegorovna, ejerce una autoridad casi doméstica sobre la fortaleza, organizando la vida cotidiana con firmeza y afecto. Ambos encarnan una forma de patriotismo honesto y desprovisto de ostentación, que contrasta con las ideas idealizadas que Piotr tenía del ejército. En la casa de los Mironov, Piotr conoce a María Ivanovna, la hija del capitán. Es una joven modesta, reservada y de temperamento dulce, educada en la sencillez y en los valores morales heredados de sus padres. Desde el primer encuentro, Piotr se siente atraído por su discreción y su sinceridad. A diferencia de las jóvenes sofisticadas que imaginaba encontrar en la capital, María posee una belleza serena, basada más en la pureza de su carácter que en su apariencia externa. Aunque al principio Piotr no reconoce la profundidad de este sentimiento, el lector percibe el inicio de un vínculo esencial para el desarrollo de la obra. La vida en la fortaleza pronto se vuelve más animada con la presencia de Alexei Ivanovich Svabrin, un joven oficial destinado allí tras haber sido castigado por un duelo. Inteligente, mordaz y cultivado, Svabrin se muestra al principio amable con Piotr, compartiendo con él conversaciones y lecturas. Gracias a esta compañía, Piotr mitiga la monotonía del lugar. No obstante, desde los primeros diálogos se insinúa un trasfondo de cinismo y amargura en Svabrin, rasgos que contrastan con la franqueza del protagonista. Con el paso del tiempo, Piotr se adapta a la vida militar. Aprende a cumplir con sus deberes, participa en ejercicios rutinarios y se integra en la pequeña comunidad de la fortaleza. Bajo la influencia del capitán Mironov, empieza a comprender que el verdadero honor no reside en el reconocimiento externo, sino en la lealtad silenciosa y el cumplimiento del deber. Esta lección, transmitida sin discursos solemnes, comienza a moldear su carácter. El conflicto latente surge cuando Svabrin hace comentarios despectivos sobre María Ivanovna, burlándose de su sencillez y cuestionando su valor como mujer. Piotr, impulsado por un sentido instintivo de justicia y por un afecto cada vez más evidente, reacciona con indignación. La tensión entre ambos oficiales se intensifica, revelando diferencias profundas en su concepción del honor. Mientras Piotr actúa desde la emoción y la rectitud, Svabrin se refugia en la ironía y el desprecio. Este enfrentamiento verbal marca un punto de inflexión en el capítulo. Piotr comienza a ver en Svabrin no solo a un compañero difícil, sino a un rival moral. Al mismo tiempo, su relación con María se fortalece de forma silenciosa. Las conversaciones sencillas, las miradas contenidas y los gestos respetuosos construyen un afecto que se desarrolla lejos de la pasión ruidosa, basado en la confianza y el respeto mutuo. En paralelo, Pushkin introduce un clima de inquietud creciente. Se escuchan rumores lejanos de disturbios campesinos y de un líder rebelde que amenaza el orden imperial. Aunque los habitantes de la fortaleza parecen restar importancia a estas noticias, el lector percibe que la calma es frágil. La fortaleza de Belgorod, con su aparente tranquilidad, se encuentra en la antesala de una tormenta histórica. Piotr se instala plenamente en su nuevo entorno. La decepción inicial ha dado paso a una comprensión más profunda de la vida y de sí mismo. Entre la sencillez de los Mironov, el naciente amor por María y la creciente hostilidad con Svabrin, Piotr se adentra en un proceso de maduración que pronto será puesto a prueba por acontecimientos que superarán cualquier experiencia previa. Pushkin consolida así los lazos humanos y morales que darán sentido a los conflictos posteriores de la novela. La convivencia en la fortaleza de Belgorod se vuelve cada vez más tensa a medida que la rivalidad entre Piotr Andreyevich Griniov y Alexei Ivanovich Svabrin se intensifica. Lo que comenzó como una relación cordial se transforma en un enfrentamiento abierto, alimentado por diferencias morales profundas y sobre todo, por la figura de María Ivanovna. Piotr, cada vez más consciente de sus sentimientos hacia ella, no tolera las burlas ni las insinuaciones maliciosas de Svabrin, quien parece disfrutar provocándolo y menospreciando todo aquello que Piotr considera digno de respeto. El punto de quiebre ocurre cuando Svabrin compone y difunde unos versos ofensivos dedicados a María Ivanovna, presentándola de manera vulgar y deshonrosa. Para Piotr, este acto constituye una afrenta intolerable. Más allá del orgullo personal, siente que el honor de una joven indefensa ha sido mancillado.
impulsado por la indignación y sin medir plenamente las consecuencias, reta a Svabrin a un duelo. El desafío, propio de la tradición nobiliaria, se convierte en la única vía que Piotr considera legítima para restaurar el honor ultrajado. Savélich intenta intervenir, apelando a la prudencia y recordando la prohibición estricta de los duelos dentro del ejército. El anciano, fiel a su papel protector, advierte a Piotr del peligro físico y moral que implica tal acto. A pesar de sus esfuerzos, Piotr permanece firme en su decisión, convencido de que renunciar al duelo equivaldría a aceptar la humillación. Este momento subraya el conflicto central del personaje, la tensión entre la obediencia a la autoridad y la fidelidad a sus propios principios. El duelo se organiza en secreto, en un lugar apartado cerca del río. Ambos jóvenes se enfrentan con armas blancas, en un ambiente cargado de hostilidad contenida. Pushkin describe la escena con sobriedad, resaltando la gravedad del momento más que la violencia explícita. Durante el enfrentamiento, Svabrin demuestra mayor experiencia y sangre fría. Piotr, movido por la emoción, comete un descuido que permite a su adversario herirlo de gravedad. Gravemente herido, Piotr es trasladado de inmediato a la casa de los Mironov. La noticia del duelo provoca conmoción en la fortaleza. El capitán Mironov y su esposa reaccionan con preocupación y severidad, conscientes de las consecuencias disciplinarias que pueden derivarse del incidente. María Ivanovna, profundamente afectada, cuida a Piotr con dedicación silenciosa, revelando la profundidad de sus sentimientos. En este periodo de convalecencia, Piotr experimenta una transformación interior. La cercanía de la muerte y la ternura de María lo llevan a reflexionar sobre el sentido del honor, el amor y la responsabilidad personal. Durante su recuperación, Piotr confiesa abiertamente su amor a María Ivanovna. Ella, con modestia y sinceridad, reconoce corresponder a ese sentimiento. No obstante, deja claro que no puede aceptar una unión sin el consentimiento de los padres de Piotr, pues considera que el matrimonio debe fundarse en el respeto familiar y en la bendición moral. Esta respuesta, lejos de desanimarlo, refuerza en Piotr la convicción de que su afecto está basado en valores auténticos y no en un impulso pasajero. Svabrin, por su parte, demuestra su verdadera naturaleza tras el duelo. En lugar de arrepentirse, intenta justificar sus actos y deja entrever un resentimiento creciente hacia Piotr y María. Su comportamiento confirma las sospechas del protagonista y lo consolida como una figura antagonista, cuya inteligencia se combina con una profunda falta de escrúpulos. Las autoridades militares deciden no llevar el asunto a un castigo extremo, considerando la juventud de los implicados y la influencia del capitán Mironov. Aún así, el incidente deja una marca indeleble en la vida de la fortaleza. La aparente calma se ha visto alterada, y la fragilidad del orden establecido se hace evidente. Piotr, ahora plenamente consciente, sabe que ha cruzado un umbral irreversible. El duelo no solo ha puesto en riesgo su vida, sino que ha definido su identidad moral. Al defender el honor de María, ha afirmado sus propios valores, a una costa de sufrir consecuencias graves. Pushkin utiliza este episodio para mostrar el paso decisivo del protagonista hacia la madurez, preparando el terreno para los acontecimientos históricos y personales que pronto pondrán a prueba su lealtad, su valentía y su sentido de justicia. La tranquilidad relativa de la fortaleza de Belgorod se ve abruptamente quebrada por la confirmación de los rumores que circulaban desde hacía semanas. Noticias inquietantes llegan desde las estepas. Un levantamiento campesino de grandes proporciones avanza con rapidez, encabezado por un hombre que se hace llamar el zar Pedro III. Este líder, que en realidad es el rebelde Yemelian Pugachov, promete libertad y venganza a los oprimidos, atrayendo a su causa a cosacos, campesinos y desertores. Aunque el capitán Mironov intenta mantener la calma, resulta evidente que la guarnición carece de medios suficientes para resistir un ataque serio. Piotr Andreyevich Grimiov observa con preocupación el ánimo de los soldados. Muchos son veteranos cansados, otros simples reclutas sin experiencia. Aún así, el capitán Mironov se mantiene firme en su deber hacia la emperatriz, decidido a defender la fortaleza aunque las probabilidades sean mínimas. Vasilisa Yegorovna comparte su resolución con valentía silenciosa, demostrando una fortaleza moral que impresiona profundamente a Piotr. María Ivanovna, consciente del peligro inminente,
Afronta la situación con una serenidad contenida que revela su madurez interior. El ataque rebelde no tarda en producirse. Las fuerzas de Pugachov rodean la fortaleza y exigen su rendición. El capitán Mironov responde con dignidad y rechazo absoluto, reafirmando su lealtad al poder legítimo. El asalto es breve y desigual. La resistencia organizada se derrumba con rapidez ante la superioridad numérica de los insurgentes. Pushkin describe la escena con sobriedad, destacando la inevitabilidad de la derrota más que el caos del combate. Tras la toma de la fortaleza, Pugachov ordena la ejecución pública de los oficiales que se niegan a jurarle fidelidad. El capitán Mironov y su esposa enfrentan la muerte con entereza, sin renunciar a sus principios. Su ejecución conmueve profundamente a Piotr, quien presencia la escena con impotencia y horror. Este momento constituye uno de los episodios más trágicos de la obra, al mostrar el choque brutal entre la fidelidad al orden establecido y la violencia desatada de la rebelión. Piotr es llevado ante Pugachov para decidir su destino. En un giro inesperado, el líder rebelde reconoce al joven oficial como el mismo muchacho al que había ayudado durante la tormenta de nieve y que le regaló su abrigo. Este recuerdo despierta en Pugachov una gratitud instintiva. A pesar de la oposición de algunos de sus seguidores, decide perdonarle la vida. Este acto subraya la complejidad del personaje de Pugachov, capaz de crueldad extrema y, al mismo tiempo, de gestos de justicia personal. Svabrin, en contraste, opta por jurar lealtad a Pugachov, asegurando así su supervivencia. Este acto confirma su traición y su falta absoluta de principios. Para Piotr, la elección de Svabrin representa la negación total del honor, reforzando la distancia moral entre ambos. Aunque Piotr se niega a servir al rebelde, Pugachov respeta su franqueza y le permite marcharse, reconociendo su honestidad. Antes de partir, Piotr descubre con angustia que María Ivanovna ha quedado desprotegida tras la muerte de sus padres. La joven permanece bajo la amenaza directa de Svabrin, quien, aprovechando su nueva posición de poder, intenta forzarla a aceptar un matrimonio no deseado. Incapaz de intervenir de inmediato, Piotr se ve obligado a abandonar la fortaleza con el peso de esta preocupación, jurándose regresar para salvarla. Piotr se aleja de la fortaleza devastada, cargado de culpa por los muertos y de gratitud por haber conservado la vida. La rebelión ha destruido el mundo que comenzaba a darle sentido a su existencia. La caída de la fortaleza simboliza el colapso de la inocencia del protagonista y su entrada definitiva en una realidad marcada por decisiones extremas. Pushkin entrelaza magistralmente la tragedia personal con el trasfondo histórico, mostrando cómo los grandes movimientos sociales irrumpen de forma violenta en la vida individual, obligando a Piotr a redefinir su noción de lealtad, justicia y deber. Tras abandonar la fortaleza de Belgorod, Piotr Andreyevich Griniov emprende un viaje marcado por la urgencia y la angustia. Aunque ha salvado la vida gracias a la clemencia de Pugachov, su espíritu se encuentra profundamente perturbado. La imagen de la fortaleza caída y la muerte del capitán Mironov y de su esposa pesan sobre su conciencia. Aún así, un pensamiento domina su voluntad: rescatar a María Ivanovna de la situación de abuso en la que ha quedado tras la traición de Svabrin. Piotr logra llegar a territorio controlado por las fuerzas imperiales y se presenta ante las autoridades militares para informar sobre la rebelión. A pesar de su honestidad, su relato despierta sospechas. El hecho de haber sobrevivido al ataque y haber sido liberado por Pugachov lo coloca bajo una sombra de desconfianza. No obstante, Piotr se mantiene fiel a la verdad, convencido de que la rectitud es su única defensa. Esta actitud reafirma su crecimiento moral y su compromiso con el honor heredado de su padre. Decidido a salvar a María, Piotr se arriesga a regresar a la zona dominada por los rebeldes. En un acto de valentía extrema, se presenta de nuevo ante Pugachov y le expone la situación de la joven. Contra toda expectativa, el líder rebelde accede a ayudarlo. Reconoce en Piotr a un hombre sincero y recuerda una vez más el gesto desinteresado del pasado. Pugachov ordena liberar a María Ivanovna de la autoridad de Svabrin, frustrando así los planes del traidor. Este episodio refuerza la ambigüedad moral de Pugachov, retratado por Pushkin como un hombre capaz de compasión en medio de la brutalidad. María Ivanovna es finalmente rescatada y puesta bajo protección segura.
libre del peligro inmediato, demuestra una fortaleza interior que iguala a la de Piotr. Lejos de presentarse como una figura pasiva, María encarna la dignidad silenciosa y la fidelidad a sus principios, negándose a ceder ante la violencia o la coerción. Su carácter se revela como un pilar esencial en la vida del protagonista. Poco después, Piotr es arrestado por las autoridades imperiales, acusado de colaborar con los rebeldes. Švabrin, buscando venganza, lo denuncia falsamente, manipulando los hechos para presentarlo como traidor. Piotr se enfrenta entonces a su prueba más dura. Durante el interrogatorio, se niega a revelar detalles que podrían comprometer a María, aun sabiendo que su silencio puede costarle la vida. Este sacrificio confirma la plenitud de su madurez moral. El juicio parece inclinarse hacia una condena inevitable. Piotr es sentenciado al exilio en Siberia, un castigo severo que simboliza la aparente derrota de la justicia individual frente al aparato del Estado. En este punto crítico, María Ivanovna decide actuar. Viajando sola y superando múltiples obstáculos, logra presentarse ante la emperatriz Catalina II. Con humildad y firmeza, expone la verdad de los acontecimientos y defiende la inocencia de Piotr, sin recurrir a artificios ni dramatismos. Conmovida por el relato de la joven y por su evidente integridad moral, la emperatriz ordena revisar el caso. La verdad sale a la luz y Piotr es finalmente absuelto. Este acto de justicia no solo restituye su honor, sino que reafirma la idea central de la obra: la virtud personal, aunque puesta a prueba por la violencia y la mentira, puede prevalecer en última instancia. El destino de Švabrin contrasta con el del protagonista. Descubierta su traición, es castigado por sus actos, convirtiéndose en un ejemplo de la ruina moral que aguarda a quienes renuncian a sus principios por conveniencia. Pugachov, por su parte, es finalmente derrotado y ejecutado, cerrando el ciclo de la rebelión. Pushkin no lo presenta como un simple villano, sino como una figura trágica, reflejo de las tensiones sociales de su tiempo. La novela concluye con la unión de Piotr y María Ivanovna, ahora libres para construir una vida basada en el respeto mutuo y en la memoria de las pruebas superadas. Piotr, al mirar atrás, reconoce que su juventud despreocupada quedó atrás para siempre. A través del sufrimiento y la elección consciente del bien, ha comprendido el verdadero significado del honor. La hija del capitán se cierra así como una reflexión profunda sobre la lealtad, la justicia y la capacidad del ser humano para mantener su dignidad incluso en los momentos más oscuros de la historia. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.